Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso comenzar con ustedes la semana. Así lucían este domingo las calles de la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara, en el centro occidente de Venezuela. Miles de personas salieron a expresarle su apoyo al presidente interino Juan Guaidó, previo a la gran movilización del próximo 1 de mayo. Sin embargo, Guaidó no logró llegar al punto donde iba a pronunciar su discurso, debido a que efectivos de la fuerza pública del régimen de Nicolás Maduro bloqueaban los puntos de acceso a la ciudad. Tras el incidente, el mandatario encargado envió un mensaje. Hermanos y hermanos de Lara, de Barquisimeto, les habla su presidente encargado Juan Guaidó, con la fuerza de siempre, con el ánimo altivo, preparándonos para el 1 de mayo. Hoy teníamos un encuentro pautado, hoy vamos a abrazar las calles de Lara que se desbordaron de punta a punta, no solamente de fe, sino de convicción de que vamos a cambiar. Ustedes saben que cuentan con nosotros, con todo el sacrificio que hemos hecho. Durante meses hemos estado recorriendo el país. En esta etapa de la lucha que hemos construido mayoría, que hemos sido nosotros los venezolanos que hemos levantado el ánimo, la esperanza, la fuerza. Hoy la dictadura bloqueó caminos, hoy la dictadura nos permite llegar a Barquisimeto, pero no nos va a detener a encontrarnos. Vamos a convocarnos de nuevo el fin de semana que viene para estar juntos. No nos van a detener. Era parte de lo que Juan Guaidó transmitía en el mensaje a través de sus redes sociales cuando no pudo llegar a esta concentración. Son las 5:09 en Caracas, Venezuela. Quiero saludar a Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional en Venezuela. Diputada, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, querida Idania. Siempre es un gusto poder conversar contigo. Para nosotros tenerla en el programa. ¿Por qué los bloqueos constantes en las rutas del presidente Guaidó? Por miedo. La única respuesta que eso tiene es miedo. La satrapía le tiene miedo a Guaidó y a su fuerza. La satrapía le tiene miedo a la ciudadanía organizada en las calles. La satrapía le tiene miedo a la voz de un pueblo que se levanta todos los días para exigir el cese de la usurpación. Es por ello que pretenden bloquearnos no solamente las salidas internas en Venezuela, sino también las salidas externas. Es por ello que pretenden seguir usurpando el poder y esa razón, ese miedo es justamente el que a ellos de alguna manera los moviliza el día de hoy. Ahora, Delsa, si esto es camino a una concentración en otro estado de Venezuela, más allá de la capital, ¿qué podemos esperar para este 1 de mayo? Son muchas las trabas constantes que nos colocan, Idania, esa es una realidad. A nosotros nos colocan trabas permanentemente para entrar o salir de la Asamblea Nacional. A nosotros nos colocan trabas para poder entrar o salir de Venezuela. A nosotros nos colocan trabas en los medios de comunicación social y cercan a los propios medios de comunicación social para generar un cerco informativo que impida a la ciudadanía estar informados de lo que ocurre. Sin embargo, cuando actuamos juntos, cuando estamos todos remando para el mismo lado, esas trabas siempre logramos sortearlas. A la comunidad internacional también se las colocaron para reconocer a Juan Guaidó como presidente de nuestra nación. Incluso las colocaron para que el mundo no se enterara de lo que ocurre en Venezuela. Pero la realidad es que no han logrado detenernos. La realidad es que hoy más de 70 países reconocen a Juan Guaidó
como presidente encargado de Venezuela. La realidad es que la Asamblea Nacional sigue funcionando a pesar de las trabas y a pesar de la opresión, a pesar de que tenemos más de 3 años sin salario o de que nuestros diputados hacen grandes esfuerzos para poder llegar a Caracas de martes a martes. A Juan Requesens, diputado que está preso, le han colocado todas las trabas del mundo y a su familia también para tratar de lograr en su electorado esa sensación de que no valía la pena votar por esta asamblea, o se las está colocando ahora mismo a los abogados y a los familiares de Gilbert Caro, otro parlamentario que está secuestrado por la policía política, y nada de eso ha evitado que nosotros sigamos firmes en nuestra lucha. La diferencia estará en que el 1 de mayo vamos a ser millones de venezolanos en las calles de cada rincón del país, a un solo grito, al grito de cese de la usurpación. ¿Entiende la gente, diputada, que el apoyo internacional que estamos viendo tiene conexión directa con la presencia de la gente en la calle respaldando cada llamado de Juan Guaidó? Yo creo que sí, Daniel, yo creo que la mayoría de los venezolanos tenemos esa conciencia, pero a todo evento aquel que aún no la tenga está a tiempo de tenerla, está a tiempo no solamente de levantar su ánimo, porque esto es una lucha constante de la satrapía contra nosotros, contra el estado de ánimo de los venezolanos, contra la sensación de que estamos más cerca de tocar la libertad, y en definitiva pues nosotros no le vamos a permitir a la satrapía que gane esta batalla, que gane esta pelea. Somos nosotros quienes estamos triunfando y estamos a punto de concretar ese éxito por el que hemos venido luchando durante 20 años. Porque también hay que destacar, y Dania, con relación al tema de la comunidad internacional, que por primera vez en 20 años no estamos solos, que por primera vez en 20 años el mundo entero no solamente nos escucha, sino que además nos acompaña y está luchando también junto a nosotros. Hace 20 años, cuando nosotros comenzamos a decir que en Venezuela había una dictadura en ciernes, nadie nos creía. La gente decía que simplemente era una batalla ideológica por imponer nuestras ideas desde el poder. Mucha gente pensaba eso. Hoy el mundo se ha dado cuenta de que esto no es simplemente una batalla de ideas, que esto es la lucha de la libertad contra la opresión, esta es la lucha del hambre contra el abastecimiento, esta es la lucha para tener un país libre y de progreso contra un narcoestado que tristemente es el que se ha impuesto hoy en nuestra Venezuela. Hoy la comunidad internacional sabe lo que estamos haciendo y sabe también lo que estamos sufriendo, y cada venezolano tiene conciencia que sin el apoyo de la comunidad internacional hoy no podríamos estar donde estamos. Hablemos, Delsa, de este miércoles 1 de mayo. ¿La concentración es nacional o está convocada para la capital? Es una marcha nacional, y Dania, nosotros queremos que cada venezolano, esté donde esté, es también una marcha internacional, por cierto. Cada venezolano, esté donde esté, debe salir a las calles. El 1 de mayo hay muchas razones para manifestar, y obviamente en el marco del Día del Trabajador, en un país donde el salario mínimo mensual de más del 70% de la población alcanza apenas a $3.45, y donde, mira, un kilo de queso, y Dania, cuesta más que eso. Tú ni siquiera trabajando un mes completo puedes adquirir un kilo de queso. No me quiero referir ni siquiera a la canasta básica, que está en $500. Así que un trabajador tiene razones para salir a manifestar, claro, pero un venezolano que sabe que la solución a la crisis económica, política y social está en el cese de la usurpación, también sabe que tiene muchas razones para salir a caminar el próximo 1 de mayo. Quiero dar las gracias a Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional en Venezuela. Muchísimas gracias, Delsa, por acompañarnos como siempre. Gracias a ti, Dania. Nos vemos pronto. Seguro que sí. Son las 5:16, hora costa este en los Estados Unidos. Revisamos otros temas de la agenda informativa de este día.
Es noticia Colombia, donde este lunes inició el debate en el Congreso de las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. El gobierno aguarda la posibilidad de salvar por lo menos un artículo que a su juicio dejaría sin piso la extradición de responsables por temas relacionados con las drogas. El gobierno desplegó todos sus esfuerzos en estas últimas horas para tratar de conseguir las mayorías en el Senado que le permitan salvar las objeciones a 6 de los artículos de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz. Yo que he dicho, lo acabo de reiterar, yo aspiro a que hoy se voten las objeciones antes de las 12 de la noche. ¿Por qué? Tenemos el plan de desarrollo que a ese sí tenemos encima el término de ley. El Senado tiene 2 opciones: votar por una ponencia que defiende las objeciones presentadas por el gobierno y, por el otro lado, un informe que pide rechazarlas. No encontramos razones jurídicas para aceptar las objeciones. Por lo tanto, el partido se mantiene firme en la decisión de rechazar las objeciones por razones estrictamente jurídicas. El fiscal Néstor Humberto Martínez, el gobierno de los Estados Unidos y toda la cúpula del gobierno del presidente Iván Duque han advertido en todos los escenarios sobre el riesgo de que se golpee el mecanismo de la extradición y que se permita que narcotraficantes puros accedan a beneficios de la Justicia Especial de Paz. Es que es un mecanismo de cooperación judicial. ¿Por qué le tienen tanto miedo? Aquí la historia de la extradición está llena de sangre. Aquí han pasado muchas cosas para tratar de evitar la extradición y volver a esa época me parece absolutamente funesto. El pasado 8 de abril, la plenaria de la Cámara de Representantes, con 110 votos contra 44, rechazó las objeciones. Es noticia el reclamo de varios habitantes del estado mexicano de Oaxaca al presidente Andrés Manuel López Obrador. Este video, que circula en redes sociales y que ven en pantalla, muestra el momento en que varios pobladores interceptan la camioneta en la que es transportado el mandatario. El vehículo se detiene en la carretera y el presidente baja la ventana para escuchar los reclamos de los pobladores que, alterados, le expresan su molestia por presuntos despidos injustificados. López Obrador, sin seguridad de por medio, les dice que está viajando con el gobernador y que los problemas serán solucionados. Es noticia el repunte de casos de sarampión en los Estados Unidos. Las autoridades reportan ya 704 personas que han sido contagiadas, el número más alto en 25 años. Así lo ha informado el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Casi el 75% de los infectados son personas que no habían recibido la vacuna, por lo que las autoridades continúan instando enérgicamente a las personas a que deben vacunarse. Es noticia la particular petición del Papa Francisco a los peluqueros en el mundo. El pontífice hizo un llamado a los estilistas a que eviten caer en la tentación de chismorrear. Francisco instó a los trabajadores a ejercer la profesión con estilo cristiano, siempre ofreciendo a los clientes una buena palabra. Los comentarios de Francisco fueron pronunciados durante una reunión con miembros de asociaciones que agrupan a peluqueros, barberos y esteticistas en Italia. Es noticia la victoria del Partido Socialista Obrero Español, que hoy lunes pasa la página de los comicios y ahora a concentrarse en las alianzas necesarias para formar gobierno. El PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, creció en escaños y en las legislativas de ayer obtuvo 123 puestos al Congreso. Sin embargo, no es suficiente para gobernar en solitario y debe pactar con otras organizaciones para mantener a Sánchez como jefe del Ejecutivo. Marcelo Moncayo, nuestro periodista en Madrid, tiene el informe. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes. El Partido Socialista, encabezado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, gana las elecciones generales, pero el resultado es insuficiente para poder gobernar en solitario, por lo que Pedro Sánchez tendrá que buscar alianzas con otras fuerzas políticas para poder seguir en el Palacio de la Moncloa. Los españoles votaron y los resultados dan como ganador al líder socialista Pedro Sánchez, quien consigue 123 escaños de los 176 necesarios para tener mayoría absoluta en una Cámara conformada por 350 legisladores.
Esta situación obliga al presidente del gobierno a pactar con otras fuerzas políticas. Sánchez adelantó cuál sería uno de los requisitos para conseguir esas alianzas. El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales y con ello ha ganado el futuro y ha perdido el pasado. La única condición que vamos a poner es respetar la Constitución española y avanzar hacia justicia social, hacia la convivencia y hacia la limpieza política. Los otros líderes políticos también reaccionaron ante los resultados que favorecían a unos y perjudicaban a otros. El resultado ha sido muy malo. Al Partido Popular le gusta ganar y le gusta ganar siempre. Es verdad que llevamos ya varias elecciones en las que estamos perdiendo nuestro apoyo electoral. Pese a los que gobiernan, les vamos a vigilar muy de cerca. Vamos a liderar y vamos a controlar a este gobierno para que no machaquen a las familias y a las clases medias, para que no machaquen a los autónomos ni a los trabajadores. Nos hubiera gustado un resultado mejor, pero es un resultado suficiente para cumplir los dos objetivos con los que planteamos esta campaña electoral. El primero, frenar a la derecha y a la extrema derecha, y el segundo, construir un gobierno de coalición de izquierdas. La principal novedad de este proceso electoral, sin duda, es el ingreso del partido de extrema derecha Vox en el Congreso de los Diputados. 24 diputados nacionales en las Cortes representarán el orgullo de ser español y no callarán cuando un diputado rompa nuestra Constitución o se ría de nuestra bandera o intente destruir la unidad nacional. Este lunes, ya con todas las mesas escrutadas, los datos finales confirman que el Partido Socialista obtuvo 123 diputados, el Partido Popular 66, Ciudadanos 57, Unidas Podemos 42 y Vox 24. El triunfo del Partido Socialista también se ve reflejado en el Senado español, en donde obtuvo 121 senadores. En la legislatura anterior tuvo 43. Televidentes de la tarde, y los ciudadanos españoles tendrán que volver a las urnas este próximo 26 de mayo para participar en las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. En esta parte del programa nos acompaña Axier Amo. Él es periodista y analista internacional. Señor Amo, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias. ¿España gira a la izquierda? ¿Eso es lo que se interpreta después de los resultados electorales del día de ayer? Básicamente vemos que España ha dado un giro fuerte hacia la izquierda y sobre todo impulsado por ese miedo a lo que digamos la llamada extrema derecha, el trifachito, que es como se ha denominado vulgarmente en España, esa formación que está compuesta por Partido Popular, Ciudadanos y también pues la nueva insignia que es Vox, ¿no? Esos ultranacionalistas de la extrema derecha. Esto ha sido entonces posible porque ante ese miedo de la extrema derecha, la izquierda se ha movilizado y ha dado su espaldarazo absoluto a Partido Socialista, que se encontraba en unas de las horas más oscuras y más bajas, y se ha mantenido en el gobierno con una minoría total de unos 84 diputados y ha aguantado durante 10 meses las embestidas en el Congreso. El presidente Pedro Sánchez ha conseguido mantenerse en el poder y no solo eso, sino que ha revalidado la victoria aumentando su número de escaños y aumentando su apoyo entre la ciudadanía española. Ahora, del éxito al fracaso, ¿qué pasó con el Partido Popular? Es decir, ¿por qué este descalabro, por qué esta pérdida de escaños tan pronunciada en ambas cámaras? Bueno, sí que tenemos que ver que ha sido una caída brutal, ha sido un fracaso. Yo creo que más bien impulsado por dos formas. Primero, porque todavía le sigue arrastrando a la formación la caída del anterior gobierno de Mariano Rajoy, esa moción de censura que prosperó en base a los flagrantes casos de corrupción que venían arrastrando a la formación política, ¿no? A la formación líder conservadora, ¿no? Digamos que ha sido la alternativa de la derecha española y pues durante muchos años ha gobernado. Esos casos de corrupción arrastraron al partido en una espiral de autodestrucción que terminó además con la presidencia de Pablo Casado, que llegó al poder. Siempre ha sido además, desde estos últimos 10 meses, ha sido un líder que ha tenido cuestionado por su propia formación. No ha tenido fácil la llegada al poder de Pablo Casado y hemos visto que durante estos 10 meses han sido muchos los altos cargos del Partido Popular que le han dado la espalda. Entonces, en consecuencia, hemos visto que la falta de apoyos que ha mantenido durante la campaña política pues ha significado en este descalabro porque ha perdido más de la mitad de los diputados. Se ha quedado con 66. Vemos que son más de 1 millón o 2 millones de votos lo que ha perdido Pablo Casado. Y segundo también,
la derecha en España se ha fraccionado. Con la irrupción de Vox, estos ultranacionalistas, no digamos, pues ha habido un pequeño, digamos, de trasvase de votos y de trasvase de simpatizantes y de militantes del Partido Popular, que estaban viendo que era un partido roto, un partido además con falta de personalidad, y se han dado hacia la extrema derecha. Por eso hemos visto que Pablo Casado no ha conseguido cumplir ni las expectativas, ni ha sido la fuerza resurgente que se esperaba de él, y ese ha sido el gran batacazo. Y sobre todo, que ha tenido también una fuerza como Ciudadanos que también le ha venido quitando terreno poco a poco, no solo además terreno físico, sino también terreno en cuestión de líderes. Muchos líderes del Partido Popular se han pasado a las filas de Ciudadanos, incluso han llegado a entrar en el Congreso, cosa que con el Partido Popular pues no habían conseguido. Ahora tenemos que ver si Pablo Casado pues asume esa gran derrota y toma cartas en el asunto. Ha dicho que lleva 10 meses solo en el poder y que le tienen que dar un poco más de paciencia, pero el papel que tiene es muy difícil, porque el Partido Popular ha pasado de ser la fuerza líder a ser una fuerza ahora mismo de segunda o tercera clase. Ahora, justo iba a preguntar, ¿qué tendríamos que esperar de Casado? ¿Una renuncia o asumirse como cabeza de la oposición, que es lo que ha señalado? Pues es la gran duda que se está manteniendo, pero claro, son 24 horas apenas de la celebración de estas elecciones y entonces ahora empiezan a surgir ya ciertas voces que entonan el mea culpa. Hemos visto con Cayetana Álvarez Toledo en Cataluña, que es la única candidata del Partido Popular en Cataluña, pues ella misma ha dicho que ha sido un batacazo total, que ha sido un gran fracaso. Ya estamos viendo voces más importantes dentro de las filas del Partido Popular, el propio Javier Maroto, el diputado vasco que no ha conseguido entrar dentro del Congreso, es otra de las voces que ha entonado ese mea culpa. O sea que poco a poco se está produciendo dentro de las filas del Partido Popular un efecto dominó que al final va a terminar haciendo presión a Pablo Casado para que tome una alternativa y que tome una decisión. Hoy en día todo el mundo está esperando que Pablo Casado asuma ese fracaso y que intente dar un nuevo giro, porque el Partido Popular, España en muchos casos, necesita una fuerza de derechas que tenga suficientemente estructura y base como para seguir adelante y sea una alternativa. Y ahora mismo Pablo Casado no lo es, el Partido Popular no lo es, y se ha visto totalmente sopasado por los Ciudadanos, que en vista de una gran trayectoria que va a mantener en la oposición, que ya se ha puesto como líder de la oposición, Albert Rivera, pues Pablo Casado ahora mismo ha quedado en un segundo plano, totalmente desfigurada su figura. Ahora, vamos a darle una mirada a Podemos, que disminuye su presencia en la Cámara de 71 a 42 diputados y no va al Senado. Pues eso también tenemos que ver lo que ha ocurrido, porque el propio partido Podemos ha tenido grandes problemas de su propia estructura interna, ¿no? Y esas divisiones y esas luchas han mantenido que haya tenido pues esos grandes problemas, no solo en el Congreso, sino en el Senado. Ha habido territorios enteros donde Podemos, Unidas Podemos, no ha logrado ni siquiera un escaño, y eso es un síntoma muy fuerte, sobre todo para una formación que quería estar presente en los territorios, que quería estar presente en ese órgano donde ejecutivo, donde realmente mandan las comunidades autónomas, y hemos visto que no. Ha sido también significativo que el Partido Socialista, después de 26 años, ha logrado la mayoría en el Senado. Además, también por contra, el Partido Popular, que ha perdido la mitad del escaño, ha sido otro batacazo más, no solo en el Congreso, sino en el Senado. Pero sí que es verdad que la lectura que tiene Unidas Podemos en el Senado ha sido un nuevo fracaso que tendrá que analizar, porque realmente era uno de los grandes logros que estaban buscando. Pero vemos últimamente que al no haber contado con Marea, con Compromís, con esas formaciones que tienen una mayor presencia, pues es lo que ha ocurrido, es una falta de estrategia. ¿Está usted de acuerdo con quienes sostienen que han perdido los extremos en España en las elecciones de ayer? Sí, totalmente. España además se ha movilizado en base a ese miedo, ¿no? Las fuerzas del centro, el Partido Socialista había variado mucho hacia el centro, su forma de hacer política, su forma de lenguaje, su forma de comunicarla, ha estado muy presente en el centro. Es más, se ha olvidado de la extrema izquierda. Es más, la Unidas Podemos, que representa un partido de extrema izquierda, en los últimos meses ha venido dando un mandato también hacia el centro para intentar recabar ese votante socialista, ese votante de izquierda que no ve tanto hacia el centro. La población, o sea, la población ha respondido de forma votando masivamente al Partido Socialista, obviamente, pero también ha votado masivamente a Ciudadanos, que ha sido la otra gran fuerza de centro que ha recuperado fuerza y se está haciendo un segmento muy importante de población que puede variar desde la izquierda hasta el centro, hasta la derecha, que lo están ocupando el Partido Socialista y Ciudadanos. España no quiere la extrema derecha, España ha visto que la extrema izquierda no es la solución, o no le ha llegado el mensaje de la extrema
que se quería como solución, como alternativa, y entendemos entonces que ha apostado más por algo de tranquilidad, algo de estabilidad y sobre todo pues se fijará en el Partido Socialista y Ciudadanos. Además, una cosa, entre Ciudadanos y el Partido Socialista podrían conformar un gobierno de mayoría, si estuvieran de acuerdo, pero ahí es otro tema que sí tendríamos que hablar cuando empiecen ya los pactos a empezar a movimientos ahora mismo. Bueno, pero justo era la pregunta que venía a continuación, porque no podemos obviarla, ¿no? ¿Con quién va a gobernar Pedro Sánchez? Ha dicho la vicepresidenta que van a intentar gobernar en solitario, pero no tienen los votos para hacerlo. Necesariamente tiene que gobernar con otros. Claro, no tienen los votos para hacerlo, además, sobre todo en primera investidura, intentar hacerlo en segunda investidura. Porque tienen, ¿esto por qué? Porque tienen la experiencia de estos últimos 10 meses con 84 diputados. Pero sí que es verdad que una legislatura entera, una legislatura de 4 años, no se puede mantener con apenas 123 diputados en un Congreso que ocupa 365. Eso está claro. Yo creo que es más que nada para intentar mantener un poco de tranquilidad, para dar un toque también de atención a esas fuerzas como Unidas Podemos, que enseguida se ha entregado al Partido Socialista para conformar gobierno, y también es un toque de atención hacia Ciudadanos, que desde el minuto 1 de la campaña, Albert Rivera ya dijo que no iba a pactar con Pedro Sánchez. Ahora bien, Pedro Sánchez necesita 53 votos para tener esta mayoría absoluta que le permita un gobierno de estabilidad, un gobierno, pues digamos, con base a futuro, ¿no? Esos 4 años. ¿Qué ocurre? Ciudadanos ha dicho que no, pero Partido Socialista y Ciudadanos conformarían 180 escaños en el Congreso, les daría la mayoría absoluta. Hemos visto en muchas ocasiones y en muchos territorios hay gobierno, digo, hay pactos de gobierno entre Partido Socialista y Ciudadanos. Aquí Albert Rivera podría desdecirse de esas palabras que dijo en campaña de con Pedro Sánchez no, podría desdecirse como ha ocurrido en otras ocasiones y al final el gobierno le ha llamado más atención y se ha sumado a ese pacto. Ha roto su propia palabra para conformar un gobierno. Ayer Pedro Sánchez decía que estaba dispuesto a cualquier cosa, pero los militantes le recordaban a grito, como se veían en las imágenes, con Albert Rivera no. En principio dijo que no, pero hoy mismo, en la reunión que han tenido con la Ejecutiva, ya se están lanzando algún mensaje de decir que se van a hablar con todas las formaciones políticas para cumplir el pacto de gobierno. La tercera alternativa sería, en este caso, Unidas Podemos, pero no les da la suma. Entonces aquí van a abrir un arco ya con los nacionalistas y eso pues juega un riesgo, y es cumplir las expectativas de los independentistas, y eso la población española no está de acuerdo en que el Partido Socialista, el presidente del gobierno, conforme un gobierno en base a las promesas que cumpla con los nacionalistas. Ahí está todo abierto. Lo que sí que ha dicho Pedro Sánchez es que va a respetar los tiempos. De momento, el 21 de mayo se conformará la Cámara, el Congreso, y después tienen apenas unos días, el 26, son las elecciones regionales y municipales, y después es cuando se intentará conformar, digamos, ese gobierno. Pero ahora mismo las expectativas, y todo el mundo apuesta por un gobierno de Unidas Podemos, Partido Socialista, con alguna formación nacionalista. Pues quiero agradecer a Xavier Amo, periodista, analista internacional. Gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Un placer. Vale, buena noche para usted. Vamos con más. El Senado de la Florida aprobó una ley que podría acabar con las llamadas ciudades santuarios de este estado que protege a los inmigrantes indocumentados. La iniciativa exige a las agencias estatales, a los gobiernos municipales y a los departamentos de policía que trabajen de la mano con el Servicio de Inmigración para detener y deportar a inmigrantes. En Miami, Paola Serna tiene el reporte. Paola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, con la aprobación de esta ley, la SB 168 del Senado estatal, la Florida podrá convertirse en uno de los estados con políticas antiinmigrantes más fuertes de toda la Unión Americana. La ley también pasó en la Cámara Baja la semana pasada. Básicamente, lo que ambos proyectos de ley desean es que sean prohibidas las ciudades santuario en el estado de la Florida, es decir, que los agentes o los trabajadores federales y estatales están en la obligatoriedad de denunciar ante el Departamento de Inmigración cualquier irregularidad en materia de estatus legal de las personas que detengan. Es decir, si consideran que una persona que ha sido detenida por tráfico o que está presente en algún incidente o simplemente una persona que se acerque a alguno de estos departamentos y no tenga una identificación legal, pues deberá ser reportada por estos funcionarios ante el Departamento de Inmigración. Esto, por supuesto, ha generado una gran preocupación entre la comunidad inmigrante del estado de la Florida y entre aquellas personas también que defienden sus derechos. Bueno, es una completa mentira decir que una persona inmigrante le está quitando el puesto a alguien.
para que sea un puesto, digamos, un puesto de buen salario, tú tienes que tener papeles para poder aplicar a ese puesto. O sea, que alguien que está indocumentada, sea un ingeniero, sea un médico, no puede accesar a ese puesto soñado si tú no tienes un Social Security. Entonces, por ahí no le están quitando el puesto a nadie. La mayoría de los puestos que tienen los inmigrantes son los puestos que nadie quiere. Son los puestos de nanas, son los puestos cuidando en casas. Los salarios no son nada del otro mundo. La mayoría de la gente se gana menos del salario mínimo. Lo estamos como en 8.75. La gente está aterrada. Es gente humilde, gente buena, gente que no comete delitos, gente que no está haciendo realmente nada, sosteniendo sus familias y a sus hijos, gente que trabaja en el campo 10, 12, 14 horas agachada con el sol de la Florida, ganándose menos de un mínimo. Y es que por miedo a las autoridades, temor a la policía, los inmigrantes indocumentados comenzarían a dejar de realizar denuncias sobre abusos o cualquier otro tipo de crimen por justamente este miedo de que la policía los vaya a denunciar ante el Departamento de Inmigración. Incluso el propio jefe de la policía de Miami está en desacuerdo con esta medida. La verdad que a mí no me interesa de dónde tú eres. Si alguien te hizo a ti un daño, lo que me interesa a mí saber es quién te lo hizo y a dónde están para poder llevarlo preso, para que no se lo pueda hacer a otra persona. No me importa si tienes papeles, no tienes papeles, de dónde viniste, de cuáles son tus padres. Eso no es el trabajo mío. El trabajo mío es estar seguro que todo el mundo en la ciudad esté seguro. Ya ambas cámaras aprobaron sus propios proyectos de ley sobre la ciudad de Santuario. Esta semana se deberán poner de acuerdo en cuál es el proyecto final y posteriormente este será enviado al gobernador Ron DeSantis para su firma y posterior aplicación. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos ha comenzado a tomar huellas digitales, así como a identificar a través del iris ocular a los niños migrantes. El objetivo de la medida es detectar posibles casos de explotación infantil y establecer con más fiabilidad la identidad de los menores de edad y sus padres. La agencia federal, que hasta la implementación de estas nuevas medidas solo tomaba fotografías a los menores de 14 años, indicó que había detectado casos de niños utilizados por adultos con los que no tenían ninguna relación para la entrada ilegal al país, dado que las autoridades posteriormente los liberaban en territorio de los Estados Unidos. Los jóvenes de las minorías raciales serán el motor de las próximas elecciones presidenciales. Así lo revelan encuestas de centros de pensamiento. Los hispanos y los asiáticos serán una parte fundamental del electorado para el año 2020. Emiliana Molina en Washington tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues esta tendencia se debe al aumento en inmigrantes hispanos y asiáticos que residen en Estados Unidos, también a la tasa de natalidad de las minorías raciales y no de las personas blancas en la Unión Americana. Por otro lado, según un estudio de Brookings, aseguran que Estados Unidos puede, uno, o triunfar con estas cifras, o dos, puede aumentar la retórica racista que vemos actualmente en esta contienda electoral para el 2020. También podrían aumentar los crímenes de odio y la xenofobia. Me siento bien. Siento que esto conduce a que las minorías se levanten y empiecen a votar. Por supuesto, como lo vimos en las elecciones de medio término, más gente joven votó. Y es que según un reciente estudio de la Universidad Yale, algunos blancos se sienten amenazados por el aumento de inmigrantes en la Unión Americana. De hecho, el 46% de los blancos y el 59% de los republicanos, según una encuesta del Centro de Pensamiento Pew aquí en Washington, D.C., aseguran que están preocupados que el aumento en los inmigrantes pueda tener algún impacto en la cultura americana. Me siento muy orgullosa ya que soy latina y pienso que nosotros los latinos no solamente hay delincuentes ni nada como usualmente dice Trump, nosotros también venimos aquí a trabajar, a salir adelante, a hacer trabajos que los americanos no quieren hacer. Me siento muy, muy orgullosa y por eso creo que es muy importante salir a votar. Por favor, salgan a votar. Cabe resaltar que según este estudio del Centro de Pensamiento Pew, la mayoría de minorías raciales en Estados Unidos tienden a votar con el Partido Demócrata, pero aquellos hispanos con lazos en Latinoamérica, pero que son nacidos en Estados Unidos, tienden a ser un poco más conservadores y votan con el Partido Republicano. Pero los expertos aseguran que los republicanos no han logrado sacarle provecho
a estos hispanos. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Y ayer domingo entraron en vigor las sanciones de los Estados Unidos contra Petróleos de Venezuela. Especialistas consultados por nuestra cadena aliada La Voz de América discutieron el impacto que tendrá la decisión del gobierno de Donald Trump para la economía de la nación suramericana. Las restricciones a la compra de crudo de la estatal petrolera PDVSA que entraron en vigencia forman parte de una batería de sanciones que Estados Unidos ha impuesto que tocan también a instituciones gubernamentales y financieras, así como a individuos cercanos al gobierno en disputa. El gobierno de Washington ha señalado que tras la activación de estas sanciones, cualquier compañía asume unos riesgos mayores de lo que asumiría antes de esa fecha, razón por la cual PDVSA debe encontrar quien le provea diluyentes para refinar su petróleo, lo que aumenta sus costos de producción. El exdirectivo de PDVSA, José Toro Hardy, aseguró que evidentemente se busca limitar la capacidad de acción de la empresa estatal. El objeto de ellas, por supuesto, es limitar las exportaciones de petróleo hacia los Estados Unidos y también exportar las exportaciones de crudos livianos, de gasolinas, naftas y otros aditivos desde los Estados Unidos hacia Venezuela. El economista John Cisneros, por su parte, indicó que en un país donde el 96% de los ingresos son provenientes del petróleo, a partir de ahora entrará menos dinero y destacó que las reservas de gasolina van a disminuir. Claramente no es nada bueno en lo que respecta a los ingresos por divisas que entran en el país. En ese contexto, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, repudió las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la estatal petrolera PDVSA. Así opera el imperialismo, utiliza el terror. Hay aquellos que se dejan aterrorizar. Del mismo modo, el canciller Jorge Arreaza denunció que al menos 40.000 personas han muerto a causa de lo que ellos denominan como un bloqueo financiero por parte del gobierno de la Casa Blanca. Y 327.000 niños venezolanos refugiados en Colombia están en riesgo. Así lo denuncia hoy el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La entidad estima que la capacidad de las comunidades en las que han sido acogidos los menores está desbordada. Por tanto, se teme que los recursos sean cada vez más escasos para atenderlos. Alejandro Rincón en Nueva York tiene el reporte. Hola, feliz tarde para todos. El Fondo de las Naciones Unidas para Asuntos de la Infancia, UNICEF, al término de una visita a la frontera colombo-venezolana, establece la nueva estadística sobre los 327.000 niños venezolanos refugiados en territorio colombiano, cuya estabilidad se encuentra ahora mismo en riesgo por escasez de recursos para atender sus necesidades. Primero, con el objetivo de ponerlos a ustedes en un mejor contexto sobre lo que encontró esta agencia humanitaria a nivel internacional, quiero compartir con ustedes algunos de los testimonios entregados por los refugiados venezolanos a UNICEF que les ponen a ustedes en mejor contexto sobre la realidad que enfrentan ahora mismo las familias que reciben apoyo de los organismos internacionales. Cuando yo llegué aquí al CAI con los niños, que mis niños recibimos la carpa que ellos entraron, para ellos fue algo impresionante, porque sus colchonetas, o sea, iban a dormir en una colchoneta, no en un colchón, iban a dormir con almohada, o sea, iban a dormir más cómodo. No tengo esa preocupación de que si mis hijos van a comer, ni el miedo de que no puedo dormir bien porque no sé si me le van a hacer un daño, si va a venir otro extraño a hacérmele algo en la calle. El producto del viaje adelantado por UNICEF a la región de frontera entre Colombia y Venezuela no solo es el establecimiento de esta nueva estadística sobre el nivel de necesidad para atender a los refugiados venezolanos, también ha permitido establecer fenómenos que están ocurriendo dentro de todo el gran conjunto de la crisis de refugiados venezolanos. UNICEF en las siguientes declaraciones expresó su preocupación por la situación de los menores de edad no acompañados que están arriesgando todo para huir de Venezuela y tratar de buscar un mejor futuro en territorio colombiano, situación que los está poniendo ahora mismo en gran vulnerabilidad. En los casos en que empieza a haber sobre todo chicos, adolescentes, chicas adolescentes que ya tienen cierta edad y que piensan que pueden ir a Colombia para poder ganar dinero, que enviar a sus familias, es muy importante que estas personas, estos niños sean identificados, que tengan sus papeles para
que no caigan, digamos, en el mundo invisible, asegurarse que no caen en manos de posibles actividades ilegales que les puedan poner en riesgo, pero también mucho, especialmente en aquellos niños que van a emprender un largo viaje, que los niños tengan ese apoyo psicológico, ese apoyo emocional, porque muchas veces para estos niños no saben dónde van a dormir mañana, no saben qué va a pasar con ellos y es muy importante que se sientan muy seguros. Cifras entregadas por UNICEF a NTN 24 indican que hasta el momento se han previsto más de 5 millones de dólares para atender a los menores de edad refugiados en territorio colombiano. Sin embargo, se necesitan cerca de 30 para responder adecuadamente a esta crisis humanitaria y es por esta razón que la agencia apela a la comunidad internacional para que haya mayor contribución a atender esta crisis de refugiados en el continente americano. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Último minuto. NTN 24. 5:54 minutos en la costa este de Estados Unidos. Mucha atención, ha renunciado el vicefiscal general de los Estados Unidos, Rod Rosenstein. El segundo del Departamento de Justicia ha presentado su carta de dimisión al presidente Trump en la tarde de hoy, poniendo fin a 2 convulsionados años intentando estabilizar las relaciones entre la Fiscalía General y la Casa Blanca a causa de la investigación sobre la presunta influencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y la supuesta coordinación con la campaña republicana. Por cierto, Rosenstein fue el funcionario encargado de designar al fiscal especial para el caso de la trama rusa, Robert Mueller. Según la información preliminar, su salida del cargo se hará efectiva el 11 de mayo próximo. Una noticia en desarrollo que ampliaremos en nuestros próximos espacios informativos. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Al regreso, el Foro Penal venezolano habla del desplazamiento de los grupos indígenas venezolanos por la presencia de grupos irregulares que buscan controlar la explotación y exportación del oro, entre otros minerales. Y en la tarde de hoy también vamos a conversar con los fiscales especiales del caso Lavallato en Perú. Recordemos que hace unos días atrás viajaron a Curitiba, en Brasil, para entrevistar a Jorge Barata, quien en su momento fuera el representante de Odebrecht en el Perú. ¿Qué dijo? ¿Qué elementos nuevos aportó? Hoy en la tarde conversamos con ellos. Arrecia la persecución del régimen de Maduro a quienes se le oponen. Según el Foro Penal, el año 2019 se perfila como el de mayor hostigamiento a quienes piensan distinto. Además, la ONG denuncia que las comunidades indígenas se han visto obligadas a dejar sus tierras y a huir hacia otros países por la violencia de grupos armados. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. Según el abogado Alfredo Romero, 1.683 personas han sido detenidas este año solo por disentir, una cifra récord que pone en evidencia el carácter autoritario de Nicolás Maduro. Denunció que han surgido nuevos espacios como centros de reclusión y de tortura. Ya no hablamos solo de la tumba, ya no hablamos solo del cuartico de los locos en el Digesim, sino ahora también debemos referirnos a un centro de reclusión peor que todos ellos, que es el conocido tanto por la policía como por los detenidos como el inframundo. Un lugar no solo de tortura, sino donde las personas duermen paradas, no tienen agua, no tienen posibilidad de ir al baño y están encerradas ahí sin ventanas, sin ventilación alguna. El Foro Penal informó sobre la persecución hacia el círculo cercano del presidente interino Juan Guaidó, seguimiento que en algunos casos han terminado en la cárcel. Una cantidad importante, sí, de detenciones relacionadas no solo con las personas que se encuentran con él, como el caso más conocido, Roberto Marrero, o puede ser Gilbert Caro, o puede ser otras personas que sus casas han sido allanadas. Detenciones de técnicos de sonido, y de técnicos de sonido que le han montado el sonido o las tarimas a Juan Guaidó. El caso más reciente es el del diputado Gilbert Caro. Luego de 72 horas de su detención, no ha sido presentado ante los tribunales, lo que constituye una nueva violación a la ley y a la inmunidad parlamentaria. A pesar de que el Foro Penal no le han solicitado la asistencia directa,
Hemos estado muy pendientes del caso y la información que tenemos es que se encuentra en el helicoide. No ha sido presentado ante un tribunal todavía. El Foro Penal ha documentado el desplazamiento de 900 indígenas pemones, quienes se han visto obligados a dejar sus tierras. Los nativos han huido hacia Brasil por la violencia generada por grupos irregulares armados que se apoderaron de la zona para explotar la minería ilegal. Hay que recalcar también que estas 900 personas pemones que han sido desplazados hacia Brasil no son igual como la migración que ha ocurrido con el caso del pueblo guarao. Se han registrado violaciones de derechos humanos desde el 2006 porque han hecho resistencia a ello, a que en el municipio de Gran Sabana se explote de manera ilegal lo que es el tema del oro. Sabemos que hoy en día existe el tema del arco minero, donde hay personas, en este caso grupos armados violentos, que han ingresado a todo el estado Bolívar, donde en el municipio de Sifonte se han registrado muchísimos asesinatos y que en el caso del municipio de Gran Sabana, esta comunidad era la que le hacía el frente a esta situación que se ha venido, como les he dicho, por más de 10 años. Los familiares de los denominados presos políticos también saldrán a las calles este próximo 1 de mayo, no solo para protestar en contra de las políticas de Nicolás Maduro, sino para exigir un cambio en el sistema de gobierno. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. La de las comunidades indígenas en toda esa área donde se explotan minerales, principalmente oro y diamantes, y que hoy en día se disputan grupos irregulares, como bien le explicaba el diputado Américo de Gracia. Son las 6:15 en Caracas, Venezuela. Los empleados venezolanos se suman a la convocatoria de la gran marcha del próximo 1 de mayo, Día del Trabajador. Los motivos de los venezolanos para protestar son muchísimos. Ellos mismos denuncian que el salario es insuficiente, las condiciones laborales son paupérrimas, el Estado desconoce sus contratos colectivos, entre otros muchos problemas. Sin embargo, el miércoles no protestarán por reivindicaciones salariales, sino sociales. Aseguran que ya no tiene sentido hacer exigencias al régimen de Maduro, sino que deben trabajar para lograr su salida del poder. Luis Alejandro Laya tiene la información en Caracas. Luis. Hola, buenas tardes. Los gremios de trabajadores venezolanos ya no exigen ninguna reivindicación al régimen de Nicolás Maduro, exigen que se vaya del poder. Indican que el próximo 1 de mayo saldrán a la calle para ejercer presión en conjunto con el pueblo venezolano. Señalan que no hay otra solución para las condiciones en las que hoy laboran. El dinero no alcanza y además son perseguidos por el Estado venezolano. Hemos dicho que esto debe ser una protesta nacional ciudadana, donde todos los sectores, todas las luchas, la lucha laboral, ya no es solamente el reclamo del contrato, el aumento del sueldo, porque cuando llegamos a la casa tenemos que protestar por la luz, por el agua, por la salud, en fin, una crisis total. Aquí hay una tormenta perfecta. Son muchas las razones que tienen los trabajadores para protestar el próximo 1 de mayo en Venezuela. No tienen servicios, no reciben sus pagos y están en el caos en el que Nicolás Maduro ha sumido al país y sus empresas como una forma de control social. No queda sino pensar que este es un gobierno que es adicto al caos y ha hecho del caos una política para tratar de someter a este pueblo y con las series de controles. Subastó e hipotecó la soberanía y la independencia e implantó un régimen autoritario y dictatorial que nos condujo a la más grande ruina. Señalan que en esta oportunidad el reclamo de los trabajadores no es por reivindicaciones laborales, sino por un cambio de gobierno que permita que vuelvan a tener empleos, ya que aseguran el país está totalmente paralizado. Todos los sectores del país, casos como el de Guayana, pues 100% de paralización las empresas básicas. En la salud es el 70%. En el sector educativo, estoy hablando de los sectores grandes, pues estamos hablando del 70% de paralización. La construcción, el 97%. Las condiciones de vida de los trabajadores han retrocedido a estadios primitivos e inimaginables. El salario mínimo actual equivale a $3,21 mensuales, es decir, menos de 11 centavos de dólar diario, pues se desconocieron los beneficios pactados en las convenciones colectivas. Entre los sectores más afectados por las irregularidades salariales están los maestros y el personal universitario. Pasan grandes calamidades para poder trabajar y sobrevivir a la crisis. En primer lugar, no está llegando los recursos para el funcionamiento institucional, sino exclusivamente lo que tiene que ver con sueldos y salarios. Se está desconociendo todo lo que tiene que ver con la contratación colectiva. El profesor que más gana a dedicación exclusiva, que es el profesor titular
después de 20 años de trabajo y de estudio en la universidad, apenas llega a alcanzar los 45.000 bolívares mensuales. Eso realmente no alcanza para absolutamente nada. Ahora el régimen trata de engañarlos con un supuesto aumento que aseguran es un insulto, pues un obrero pasa a ganar de 18.000 bolívares a 18.460, un incremento que no paga ni siquiera el pasaje de un autobús. Con unas condiciones miserables en el cual ya la canasta básica está en el orden de 2.400.000 bolívares y la canasta alimentaria en el orden de 1.500.000 bolívares. Independientemente el régimen de Maduro coloque lo que le dé la gana y trate de dar al empleado público y ordene el pago hoy o mañana de cualquier dádiva, se acabó el tiempo. Aseguran que luego del 1 de mayo radicalizarán su protesta, es decir, ya no bastará con manifestaciones de calle, ahora dejarán sus puestos de trabajo. Aseguran que ya el país se encuentra en un paro de facto causado por el empleador principal, es decir, el Estado venezolano. Sin embargo, ellos aseguran que lo harán como medida de protesta. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro, gracias por la información. Con esto vamos a ir a la pausa. No sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal en YouTube, en pantalla, www.youtube.com/NTN24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia de nuestro canal y, por supuesto, la señal en vivo de NTN24. Conéctese a la información, conéctese a NTN24. 5:27 minutos, hora Quito, Ecuador. 6:27 minutos, hora Costa Este. Después de 4 días de interrogatorios en Brasil, los fiscales peruanos del caso Lavallato, quienes investigan los sobornos de Odebrecht en Lima, recibieron datos y la contextualización casi exacta de la corrupción que afectó el metro o tren eléctrico de la capital peruana y la carretera interoceánica. Algunas de las obras que se están investigando. Se trata de un entramado que alcanzó a todos los gobiernos desde el año 2001, bajo los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, y que se suma a las contribuciones irregulares a campañas electorales, entre ellas la de la principal líder opositora, Keiko Fujimori. A esta hora quiero saludar a José Domingo Pérez, fiscal del caso del expresidente Alan García, Rafael Vela, miembro del equipo especial Lavallato en Perú. Ambos han estado en las investigaciones que ocupan hoy a la justicia peruana. Bienvenidos, fiscales, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias a usted por la invitación. Igualmente, buenas tardes. Quisiera hacer un poco de contexto para nuestra teleaudiencia. Jorge Barata fue el antiguo número 1 de la constructora Odebrecht en Perú. Entra en el caso, entiendo, cuando Marcelo Odebrecht, que fue el antiguo CEO de la organización Odebrecht completa, que dicho sea de paso, para nuestra teleaudiencia, es una de las constructoras más grandes en América Latina. En ese momento, Marcelo Odebrecht habla y da un monto, $29 millones en sobornos. Y dice que Jorge Barata puede aportar datos. ¿Esto es así? Mire, efectivamente el señor Jorge Barata tiene una trascendencia especial dentro de todas las investigaciones del caso Lavallato en Perú, que ve el equipo especial de fiscales, porque también permaneció mucho tiempo con una condición de mayor relevancia desde el punto de vista gerencial dentro de la estructura de la constructora con su sede en el país. En esa medida, tiene que aportar muchísima información con relación a todo lo que a él le consta, a todo lo que él programó en términos de pagos de sobornos y todas las fórmulas de cómo el dinero fue traído en principio desde el Departamento de Operaciones Estructuradas, un fondo clandestino ilegal de la empresa Odebrecht, al Perú, realizando una serie de prácticas de ensombrecimiento del dinero, de ocultamiento, de clandestinidad, y que finalmente determinaron pagos, en algunos casos en efectivo y en otros casos a través de un sistema bastante sofisticado
de empresas offshore domiciliadas en el extranjero. En esa medida, el señor Barata ha aportado información muy importante y esta información se respalda a través del mecanismo de colaboración eficaz que ha suscrito la empresa Odebrecht y un grupo de ejecutivos con el Ministerio Público peruano. Se respalda en información también de carácter documental de los sistemas Drowsy y MyWebDay, que eran sistemas encriptados en donde se registraba todas las operaciones clandestinas de manejo de dinero y pago de sobornos. En esa medida, entonces, los dichos del señor Barata ya se encuentran en alguna medida corroborados con información documental de estos sistemas y hay un compromiso de su parte de entregar más de 4.000 folios que están en este momento siendo procesados para respaldar y para iniciar también nuevas líneas de investigación a partir de la información que se reciba en su oportunidad. Ustedes, entiendo, viajan a Curitiba, el interrogatorio dura 4 días. ¿Es la primera vez que tienen la oportunidad de interrogar al señor Barata? No, en realidad esta es formalmente la tercera vez. La primera vez hubo un primer contacto que tiene que ver con la pregunta que usted hizo del pago reconocido de 29 millones de dólares en el convenio tripartito que se celebró entre la empresa Odebrecht, el gobierno brasileño, el gobierno suizo y el gobierno de los Estados Unidos. Pero esta era una información que estaba todavía en un proceso de corroboración. Es decir, ahora conocemos que esos 29 millones de dólares son una cifra solamente de carácter preliminar que se brindó en la primera oportunidad cuando la empresa se acercó al gobierno peruano a través del Ministerio Público para presentar una solicitud de beneficios por colaboración eficaz. Sobre esta cifra se ha trabajado intensamente durante el último año esencialmente para incrementar la corroboración de montos que son superiores a lo que se reconoció en esa oportunidad. De hecho, eso está necesariamente vinculado al convenio de colaboración eficaz que se ha suscrito con el Perú. Y el señor Barata lo que ha manifestado es que la información que entregó en un primer momento era la información que estaba en condiciones de poder corroborar en ese momento, es decir, diciembre del 2016. Pero ahora que el servidor está repatriado en Brasil, está bajo la custodia de las autoridades federales brasileñas, ahora es posible, a través del mecanismo de la colaboración eficaz que ha suscrito con el Perú, poder acceder a toda esa información. Sobre la base de esa información documental se están ajustando las cifras que comenzaron en ese piso de 29 millones, pero que ahora sí tiene, por supuesto, una cifra que se ha incrementado sustancialmente respecto a lo que fueron estos pagos ilícitos, porque ya se encuentra la corroboración que está incluida dentro de los sistemas Drowsy y MyWebDay, como le hacía referencia. Sí. Ahora, fiscales, ¿a cuánto asciende el monto de los sobornos? Si podemos hablar de esa cifra, dado que usted señala que la investigación ha aportado datos para tener claridad en una cifra aún mayor que los 29 millones de dólares. Mire, la verdad es que brindar una cifra en este momento precisa es bastante compleja porque estamos a la expectativa de que se reciban 4.000 folios del sistema Drowsy y MyWebDay y de información complementaria que va a aportar la empresa. De tal manera que nuestras estimaciones están fluctuando y dar una cifra sería una cifra bastante preliminar dadas las circunstancias de lo que estamos en la expectativa de recibir. Sin embargo, sí podemos categóricamente definir de que esos 29 millones han quedado absolutamente ya descontextualizados a partir de la información nueva que estamos recibiendo, ¿no? Yo diría que en términos específicos es una cifra muy superior. Incluso yo diría que es una cifra incierta hasta para los propios ejecutivos actuales de la empresa Odebrecht, porque luego de haber efectuado sus procedimientos de ajuste, de compliance, de normas de nueva gobernanza, claro, los actuales ejecutivos de la empresa Odebrecht no son los mismos que participaron en los actos delictivos y por tanto ellos no tienen tampoco la certeza de a qué cifras podemos arribar. Por eso el convenio es abierto y seguimos recibiendo información que incremente esa cifra inicial.
Ahora, vayamos a lo aportado por el señor Barata en esta oportunidad. De lo que podemos conocer, entiendo por informaciones de prensa que han trascendido, que el señor Barata habría entregado pruebas en relación a la investigación que se hace a los expresidentes Toledo y García, que habría aportado datos concretos, claros. ¿Es así? Mire, nosotros no podemos hacer un comentario específico del contenido de la declaración del señor Barata. Lo que sí podemos manifestar es que el Ministerio Público formula una serie de hipótesis de investigación, las mismas que luego de recibido el testimonio del señor Barata se han comprobado. Lo que sí es posible comentar es que la información documental está siendo entregada por parte de la empresa Odebrecht. Luego, más bien, va a ser entregada por la defensa del señor Barata, en complemento de lo que ya se le ha venido dando como facilidades al señor Barata de poder acceder también al sistema Drowsys y MyWebDay para poder buscar la información que respalde sus dichos. Ahora, resulta de público conocimiento que efectivamente el Ministerio Público ha recibido ya, dentro del proceso de colaboración eficaz, importante información documental del sistema Drowsys y MyWebDay, en las que se incluye información con relación a las dos personas que usted en este momento preguntó, es decir, el expresidente Alejandro Toledo, en su momento, ¿no? y todo lo que es consustancial a la ruta del dinero en el caso del resto de investigados. Fiscal Vela, ¿cómo complica el caso o la investigación el suicidio del expresidente Alan García? Mire, desde el punto de vista procesal, no hay ninguna controversia porque la acción penal se extingue con la muerte de la persona que está siendo investigada. En ese sentido, el señor García ya no está siendo objeto de una investigación cuyo correlato sea la futura imposición de una sanción, es decir, de cumplir una pena en relación a ello, y como tal, la sostenibilidad de una presunción de inocencia está dentro del plano de lo que nosotros respetamos constitucionalmente. Sin embargo, los hechos que son parte de la investigación del Ministerio Público muchas veces pueden transversalmente incluir también hechos dentro de los cuales el señor García pudo haber participado eventualmente, pero para construir una imputación tan grave como la que estamos investigando, es decir, una conducta delictiva vinculada al lavado de activos y a la corrupción de funcionarios, agravada además por la pertenencia a una organización criminal. Entonces, dentro de esos roles o tareas investigamos hechos. Y sobre esos hechos es posible que algunas circunstancias puedan tener alguna incidencia correlacionada también con una persona muerta. Sin embargo, el objeto de la investigación es el esclarecimiento de la verdad. Y hacia eso apuntamos, resguardando el derecho de los investigados escrupulosamente. En este caso, todos están dentro de un debido proceso, porque nosotros, sometidos a la legalidad, actuamos siempre bajo la garantía de un juez, que en este caso es el que brinda las medidas coercitivas que nosotros solicitamos. Ahora, quiero hacer un alto en relación a lo que investigación se refiere. Me gustaría preguntarle al fiscal José Domingo Pérez en relación a la investigación que se ha abierto. Entiendo una investigación preliminar por 60 días por dudas en los protocolos de seguridad cuando llegaron a casa del expresidente Alan García para la diligencia judicial. Bien, como lo ha manifestado públicamente el equipo especial acá en la ciudad de Lima, en Perú, hemos mostrado nuestra oposición y nuestro rechazo a esa investigación de índole administrativo-disciplinario que el órgano de control de la institución ha decidido abrir al fiscal que intervino en la diligencia de allanamiento con consecuencia de detención de quien era la persona de Alan García Pérez. E incluso me han comprendido en la investigación por ser el responsable de haber solicitado la detención y allanamiento de Alan García Pérez. Hemos dado a conocer públicamente nuestro rechazo, nuestro malestar, y entiendo que vamos a presentar los descargos correspondientes para demostrar que se ha realizado respetando el protocolo establecido
y respetando los derechos que asistían a las personas que han intervenido en ese acto. Finalmente, quiero decirle a usted que hemos intervenido de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú, quien es finalmente la institución que se encarga de la detención. Fiscal Pérez, entre las cosas que se critican, que he tenido la oportunidad de leer, se dice que tendría que haberse tomado medidas de seguridad en relación al expresidente, dado que era conocido por ustedes mismos que él tenía en su posesión varias armas de fuego. Eso es cierto lo que usted está manifestando. Al momento de que recibimos la autorización judicial para la detención y allanamiento del inmueble, la policía con quien ejecutamos la medida nos informó que Alan García Pérez registraba posesión de armas en el registro oficial SUCAME aquí en el Perú. Es por ello que, como se puede evidenciar en las imágenes de un medio de comunicación que se hizo presente al momento de que nos apersonamos al inmueble de Alan García Pérez, se solicita la autorización correspondiente. Es decir, el personal de servicio o personal doméstico, luego de que el fiscal que estaba presente solicita que le permitan el ingreso al inmueble, es que recibe una aceptación para que pueda ingresar al interior. Una vez de que se encuentran en el interior, tanto el fiscal como la policía, el señor García baja para ver quiénes son los que estaban en su inmueble y hace algunas preguntas, las cuales son satisfechas porque se le da la respuesta de que se había venido a ejecutar una decisión judicial. Sin embargo, como se ha visto en las imágenes y lo que me han informado, el señor García toma la decisión y retorna a su habitación con el desenlace que ya todos conocemos. Es decir, para usted, ¿los protocolos de seguridad pertinentes fueron cumplidos? Definitivamente. No se ha aplicado una fuerza que sea desproporcional porque ha habido consentimiento, aceptación y autorización de las personas que estaban en ese momento conduciendo el inmueble. Entendemos que para que personal de servicio haya procedido a abrir la puerta es que han debido contar con la autorización del señor García. En el interior se le informó al señor García que había una medida judicial que debía cumplirse. La policía, entiendo que al tener conocimiento que el señor García puede portar un arma de fuego, ha tenido la prudencia correspondiente o la distancia necesaria, pero tomó una decisión que no esperábamos. Una decisión definitivamente que ha sorprendido tanto al personal policial como al personal fiscal, porque no se tenía conocimiento que el señor García tenía proyectado tener esta decisión. Regresando al caso y al interrogatorio al señor Barata. Fiscal Vela, ¿aportó en esta oportunidad pruebas o elementos que le permitan a usted o a ustedes continuar con la investigación en relación al expresidente Pedro Pablo Kuczynski? Mire, con respecto a la información que ha dado el señor Barata, nosotros no podemos ser específicos respecto a los casos. Sí podemos manifestar más bien de que el señor Barata es un testigo presencial de una serie de acontecimientos relacionados con su actividad empresarial ilícita desarrollada dentro del país. Como tal, al ser un testigo, la declaración testimonial, en este caso, es recogida en base a todos los detalles y a la información que él ha brindado espontáneamente y que tiene que estar respaldada con una serie de documentos. Por tanto, en lo que refiere a los detalles de la declaración, ha sido absolutamente rigurosa, con detalles, con expresiones, con todo lo que la memoria permite revelar en su recuerdo, que es lo que a él le consta o a lo que él puede haber referido también, ¿no? Porque también ha aportado información de referencia. En todos esos casos, toda esa información tiene que ser objeto de corroboración. Referirnos a un caso en particular, como se trata del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, tendría que ver también con toda la información que ya se encontraba en poder del equipo especial que había solicitado una medida coercitiva contra el expresidente.
Por cierto, en el caso del expresidente Kuczynski, entiendo que también ha sido otorgada la medida de prisión domiciliaria, dado que se había solicitado la prisión preventiva en su caso. Vea usted, el asunto es de carácter jurídico en términos de su debate. Como tal, la decisión que ha sido tomada por parte del Poder Judicial durante la apelación formulada por el señor Kuczynski en nada desposiciona nuestro caso, porque la Sala Superior claramente ha determinado de que existen graves y fundados elementos de convicción de la comisión del delito del señor Kuczynski. Todos los presupuestos relativos a la prisión preventiva se han cumplido, pero hay uno de ellos específicamente que se encuentra relativizado, por lo que en derecho significa la ponderación de bienes jurídicos entre lo que es el derecho al conocimiento a la verdad, el conocimiento de un debido proceso y el derecho a la salud y a la vida. En este caso, la Sala lo que ha determinado es que no obstante de que existan todos los presupuestos para una prisión preventiva, esta debe ser variada y moderada en orden al estado de salud del señor Kuczynski. Pero se trata de un caso excepcional, porque como le repito, la Sala Superior reconoce el cumplimiento de todos los presupuestos de la prisión preventiva. Sin embargo, hace una ponderación entre lo que es el derecho a la salud, que podría estar en serio peligro dentro de un penal, y lo que podría ser el estado de salud del señor Kuczynski en el día de la resolución de la apelación. De tal manera que desde ese punto de vista, nosotros objetivamente, preocupados también por la salud del señor Kuczynski, hemos tomado conocimiento de esta decisión de la Sala Superior. Pero en términos de lo que es el caso, el Ministerio Público está absolutamente en la certeza de que todos los requerimientos que se formularon en su oportunidad estuvieron plena y razonablemente justificados. Ahora, fiscal Vela, ¿continúa la investigación al expresidente Humala, a la ex candidata Keiko Fujimori? Entiendo que no me pueda dar detalles en relación a la declaración del señor Barata, pero insisto en preguntar ahora en el caso de estos dos personajes. ¿Aportó elementos nuevos para la investigación en este caso o en estos casos? El señor Barata ha en su relato incluido también estos acontecimientos. Sin dar ningún detalle, es efectivamente cierto de que el señor Barata ha reafirmado todo lo que en su momento declaró en el mes de febrero del año 2018 respecto a aportes de campaña procedentes de la denominada Caja 2, del Departamento de Operaciones Estructuradas, que, como reitero, es un fondo de naturaleza ilícita de la empresa Odebrecht. En esa medida, el señor Barata lo que ha hecho es reafirmar todos esos testimonios. En el caso específico del señor Humala, lo particular es que la investigación ya está concluida y estamos solamente a puertas de presentar la acusación correspondiente, que es parte de la autonomía fiscal del magistrado Germán Juárez Atoche. Tengo entendido de que ese procedimiento final, que es solamente de carácter logístico, está por ser cumplido, y como tal entraremos en una fase dentro de la que se discute el contenido de la acusación en una etapa intermedia, y luego seguramente llegaremos a un juzgamiento, que es además de naturaleza pública, oral y contradictoria. Entonces en ese momento ya no existirá ninguna reserva para poder hacer algún comentario. ¿Y en el caso de la señora Fujimori? Bueno, en el caso de la señora Fujimori, la señora Fujimori está cumpliendo con una prisión preventiva confirmada en una segunda instancia por el Poder Judicial. Es cierto que la señora Fujimori está activando una serie de mecanismos procesales en búsqueda de revertir la decisión judicial en doble instancia. La investigación como tal está siendo en este momento realizada por el doctor José Domingo Pérez Gómez y está dentro de lo que corresponde estrictamente al debido proceso. Fiscal Vela, ¿qué decir a quienes sostienen e insisten que esto no es una investigación, que esto se trata simplemente de acoso y de persecución política? Eso es absolutamente un comentario que no tiene un correlato desde el punto de vista técnico, que es el nicho o el ámbito dentro del cual nosotros realizamos nuestras actividades. Nosotros no ejercemos nuestra función con algún prejuicio, por el contrario, somos tutores de legalidad y actuamos con objetividad.
Sin embargo, es cierto de que se están dando circunstancias inéditas en el país, donde se está investigando a personajes de muy alto perfil, dentro de los que se incluyen presidentes constitucionales de la República, ministros, exministros, viceministros, personal en general de muy alta jerarquía dentro de las instituciones públicas, además también de todos aquellos quienes participaron dentro de las contrataciones públicas, es decir, empresas de gran envergadura, con mucho poder económico y con acceso a defensas técnicas muy calificadas, que son las que nosotros tenemos que enfrentar. En esa medida, estamos plenamente sometidos al Poder Judicial, a la majestad y a la magistratura del Poder Judicial. No siempre el Poder Judicial nos da la razón. A veces nos la da y a veces no siempre ampara nuestros requerimientos. Pero nosotros estamos sometidos al escrupuloso respeto de los derechos constitucionales. De tal manera que cualquier comentario de esa naturaleza proviene seguramente de sectores dentro de los cuales hay cierto conflicto de interés con los que tenemos que lidiar cotidianamente, tanto desde el punto de vista formal en las investigaciones como desde el punto de vista también mediático. No debemos olvidar que también la política está transversalmente presente dentro de nuestras investigaciones y como tal es un factor de permanente también intensidad respecto a lo que corresponde a nuestro trabajo habitual. Es decir, sufrimos también permanentemente presiones de esa naturaleza, pero que hemos sabido, creo, mantener dentro del plano estrictamente de la ley, sometidos plenamente a la garantía de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional que realiza constitucionalmente el Poder Judicial. Quiero dar las gracias a José Domingo Pérez y también a Rafael Vela, fiscales miembros del equipo especial Lavallato en Perú. Muchísimas gracias a ambos por habernos atendido y por haber tenido esta amplia charla con nosotros. Vale, gracias. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Muy buena tarde. De la tarde, gracias por habernos acompañado. Recuerde seguirnos también en nuestras cuentas de Instagram, otra plataforma para encontrarnos. Mañana a la misma hora para debatir, analizar, compartir la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.